Hola a todos, mi nombre es Dante Rojas y esto es Estudia Conciencias. El día de hoy voy a desarrollar un problema extraído de la práctica calificada 1-2021-1, cuya temática es elasticidad. Una barra rígida uniforme de longitud L igual a 0,60 metros y peso W igual a 32 newtons se soporta mediante dos cables elásticos de masa despreciable para mantenerla horizontal. El cable del lado izquierdo tiene un módulo de Young Y1 igual a 30 megapascales, una área transversal A1 igual a 2,5 milímetros al cuadrado y una longitud sin deformar L1 igual a 0,25 metros. Para el cable del lado derecho, las cantidades correspondientes son Y2 igual a 20 megapascales, A2 igual a 4 milímetros al cuadrado y L2 igual a 0,2 metros. El soporte del cable de la derecha se encuentra a H igual a 0,12 metros por debajo del soporte del otro cable. En la figura se muestra el sistema en equilibrio con la barra en posición horizontal y el peso del bloque P es 25 newtons. Primero hay que resaltar algunos aspectos importantes. Barra rígida uniforme. Rígida significa que no se va a deformar y uniforme que su densidad es constante y por lo tanto podemos aplicar el peso en su centroide, que en este caso está ubicado en el punto medio de la barra, bueno, del segmento AB. También lo siguiente es importante resaltar. Si dos cables elásticos de masa tienen, si dos cables elásticos tienen masa despreciable, cuando un cable elástico está colgando, este se va a deformar por su peso. Y si este peso es igual a masa por gravedad y esta masa es igual a cero, entonces no hay peso y por lo tanto no se deforma. Estos cables no se van a deformar por su peso. Por último, y muy importante, es a pesar de que L1 esté acompañando al cable, igual L2, que es la longitud inicial, está acompañando a este cable, no significa que en la figura sea su longitud real. Lo que está pasando aquí, si se dan cuenta, la barra está ejerciendo una tensión hacia abajo en el cable 1, igual en el cable 2. Y sus soportes, pues como están en equilibrio el cable en el eje Y, como está en equilibrio el cable en el eje Y, hay una tensión de sentido opuesto pero del mismo módulo. Por lo tanto, tanto el cable 1 como el cable 2 están deformados longitudinalmente y no pueden tener la longitud inicial L1 y L2. Teniendo estos detalles en cuenta, que estos cables están deformados, empecemos con los ítems. A. Determine el valor absoluto de la diferencia de las deformaciones longitudinales de los cables 1 y 2 mostrados en la figura. Muy bien. Nosotros tenemos entonces que L1, que esta longitud es L1 más delta de L1, y esta longitud es L2 más delta de L2. Utilizo los subíndices porque no se deforman igual y sus longitudes iniciales no eran iguales. Si pueden darse cuenta, podemos hallar una relación geométrica para resolver el primer ítem. Pero antes las variables que nos dan, área transversal, longitud inicial, coeficiente de Young, no se han convertido aún a unidades más básicas para el cálculo. Y eso 1 está en megapascales. Y un megapascal equivale a 10 a las 6 pascales. A sub 1 es 2,5 milímetros al cuadrado. Entonces, lo convertimos como un milímetro, es 10 a la menos 3 metros, 10 a la menos 6 metros al cuadrado. La longitud inicial del cable L1 es 0,25 newtons. Lo mismo hacemos con el cable 2 y sus variables. Y2 es igual a 20 megapascales. Esto lo podemos convertir a 20 por 10 a las 6 pascales. A2 es 4 milímetros al cuadrado. De la misma manera que arriba, sería 4 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado.
Y la longitud inicial del cable 2 es 0,2 metros. Entonces la mantenemos ahí. Determine el valor absoluto. Al inicio, bueno, inicialmente dije que existe una relación geométrica. Entonces planteemos la siguiente ecuación. L sub 1, delta de L sub 1 es igual a H más L sub 2 más delta de L sub 2. Nuestras únicas variables son delta de L sub 1 y delta de L sub 2. Entonces reemplazamos los datos. L sub 1 vale 0,25. H vale 0,12 metros. Vamos a colocarlo aquí también. L sub 2 vale 0,2. Delta de L sub 2 lo dejamos ahí. Pasamos a restar delta de L sub 2 a delta de L sub 1 y todas las constantes a un lado de la ecuación. Quedaría 0,07. Como es valor absoluto, bueno, en este caso como es más, no va a pasar nada, pero si hubiera sido menos, solo nos importaba el valor numérico, 0,07. Ojo, ojo, y mucho ojo a lo resaltado en amarillo. Nos dice que la respuesta debe ser en metros y con 2 decimales. Pues justamente cumple nuestra respuesta. Tiene 2 decimales. Tiene 2 decimales y está en metros. Importante las unidades. Ya. Determinen la suma de módulos de las tensiones en los cables 1 y 2 mostrados en la figura. Eso es lo que nos dice el ítem B. Nos dice la suma de módulos de las tensiones. Si observamos las tensiones de los cables, bueno, la barra relaciona las dos tensiones, tanto T sub 1 y T sub 2. Entonces tenemos que hacer un análisis dinámico. Realizando el gráfico, el DCL, de la barra, nos podemos dar cuenta, bueno, y además también el problema nos dice que está en equilibrio. Por lo tanto, podemos plantear la siguiente ecuación. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Respetando el sentido, que en este caso es Y hacia arriba, entonces tenemos lo siguiente. Tanto W sub P y W son datos que conocemos. Nos los dan el problema. El peso del bloque es 25 newtons y el peso de la barra es 32 newtons. Entonces, si se pueden dar cuenta, ya estaría. Sería 57 newtons la suma. Continuemos con el ítem C. Determine el módulo de la tensión en el cable 2. Nos pide exactamente esta tensión. Como ya se han dado cuenta, la tensión 1 y la tensión 2 están relacionados por esta ecuación. Sin embargo, nos faltaría otra ecuación para tener un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿De dónde obtenemos esa ecuación? Si miramos la ecuación planteada en el ítem A, nos daremos cuenta que tenemos las deformaciones. En el capítulo de elasticidad se vio que la deformación longitudinal es igual a lo siguiente. Deformación longitudinal es igual al módulo de la fuerza más el módulo de la fuerza por el área por la longitud inicial sobre el área transversal por el coeficiente de Young. Entonces, podemos reemplazar eso a esta ecuación. L sub 1 más delta de L sub 1. Obviamente, respetando, ojo, respetando los subíndices. ¿Por qué? Porque no tienen las mismas constantes. Entonces quedaría de la siguiente manera. Cambiemos de nombre F porque exactamente en este problema es tensión. Entonces quedaría así.
sería la primera ecuación. Esto, t sub 2. La segunda ecuación del segundo ítem sería t sub 1 más t sub 2 igual a 57 newtons. Si se puede dar cuenta, el sistema ya está resuelto, porque estas son constantes que ya conocemos. Entonces, agrupando constantes y prácticamente desarrollando el problema algebraicamente, aquí reemplacemos de frente esta ecuación en esta variable. Sería 57 menos t sub 2. Empaquetamos las variables iniciales. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, yo puedo factorizar t sub 2. Pero primero hay que distribuir este conjunto de coeficientes, este conjunto de constantes en este binomio. Entonces, sería de la siguiente forma. Menos t sub 2, L sub 1, A sub 1, Y sub 1, igual a t sub 2, L sub 2, A sub 2, Y sub 2. L sub 1 menos H menos L sub 2, bueno, lo vamos a colocar en paréntesis por ahora, porque si lo conocemos, esto lo vamos a mantener aquí. Factorizando, esto nos quedaría de la siguiente forma. Y, por lo tanto, este binomio puede pasar a dividir acá. Ahora sería reemplazar los datos que nos dan. Veamos. Tenemos estos datos. Utilizando la calculadora para ir reemplazando justamente en estas constantes, nos sale. Como L sub 1, A sub 1 y Y sub 1 se repiten, entonces hallemos su valor primero. 0,25, A sub 1 es 2,5 por 10 a la menos 6. Entonces se va a multiplicar un Y sub 1 que es 30 por 10A es menos 6. Ojo, y 10 a la 6. Entonces estos 10 se van y quedaría 1 sobre 300. Aprovechemos ya para hallar el otro conjunto de constantes. 0,2. 0,2 a sub 2, que es 4 por 10 a la menos 6, por el coeficiente de Young, que es 20 por 10 a la 6, y obtenemos 1400. Entonces, L sub 1, L sub 1 menos H menos L sub 2 sería 0,25 menos 0,12 menos 0,2. Esto sería entonces menos 0,07. ¿Sí? Reemplazando todos estos valores en la calculadora, obtendremos el siguiente valor. $144 séptimos. Esto en decimales equivale a 20,5714
2, 8, 5, 7. Pero, ¿qué nos piden? ¿Cuántos decimales? Nos piden un decimal. Y su respuesta debe estar aproximada en newtons. Esto está en newtons. Solamente sería aproximar, haz las décimas y quedaría 20,6. Sin embargo, ¿por qué he sacado fracción? ¿Qué me interesa de esta fracción? Es que si es que vamos a volverlo a usar, tenemos que utilizar la fracción para no perder precisión, ya que esto equivale a todo este número. Utilicemos esta fracción de preferencia y no el resultado y no la presentación del resultado, que es 20,6. Bueno, continuando, he agregado este ítem adicional, por eso ven la C repetida. Esto es de otra versión del problema, pero lo considero importante para una explicación más completa. En este caso, nos piden a qué distancia se debe colocar el bloque para que el sistema, bueno, se mantenga en equilibrio. ¿A qué distancia se encuentra ese bloque? Cuando hablamos de distancia y tenemos fuerzas también, ya nosotros podemos presentir que estamos hablando de torque. Equilibrio bueno, en este caso de un sólido rígido bueno, equilibrio rotacional, por así decirlo. Sin embargo, es importante, bueno, saber que cuando se da este caso, el equilibrio rotacional, o sea, la suma de torques debe ser igual a 0. Y como está en equilibrio, este es un detalle importante, podemos elegir el eje Z y bueno, a nuestra conveniencia. Puede ser hacia adentro del plano o hacia afuera del plano, hacia adentro o hacia afuera. Como nosotros hemos elegido para el ítem C un Y hacia arriba, entonces vamos a respetar dicha nomenclatura. Utilizando la regla de la mano derecha, lo que nos conviene es que el eje Z sea hacia afuera del plano, sea hacia nosotros. Quedaría de la siguiente manera. Y aquí lo que nos conviene para hallar la distancia es utilizar datos que ya conocemos. Por lo tanto, como la tensión 1 aún no lo hemos hallado, podemos colocar el pivote aquí, o fácilmente en el pivote en el otro lado. Solamente que sería hallar la tensión 1 utilizando esta ecuación. Bueno, pero yo prefiero utilizar el pivote en ese lado. Entonces, observamos lo siguiente. Que en el sentido antihorario, si la fuerza ejerce una rotación antihoraria, entonces sería positiva. Y hay que respetar eso. En este caso, bueno, el brazo de palanca y la posición a la cual actúa la fuerza coinciden. Ambos forman 90 grados, entonces no hay que preocuparnos por el ángulo de inclinación. Entonces prosigamos. La tensión T1 pasa por el pivote, por lo tanto no ejerce torque. Y, bueno, entonces hay que respetar los signos. Primero, bueno, como se encuentra el peso de la barra justamente al centro, y bueno, pues la distancia de la barra es 0,6. La distancia de la barra es 0,6, entonces el peso se encuentra aplicado en su centroide, que es a una distancia de 0,3 del pivote. Teniendo todos estos datos en cuenta, entonces empezamos a actuar. El primer torque tiene el siguiente módulo y la siguiente orientación. Sería negativo porque porque su efecto es horario. De la misma manera, el peso. Y la tensión T2 sería positiva porque ejerce un efecto antihorario.
De esta manera, manteniendo, bueno, nosotros podemos dejar el X a un costado y pasar a restar lo siguiente. Nosotros conocemos la tensión T sub 2, la conocemos, el peso también, y el peso del bloque también. Así que reemplazando esos datos, T sub 2 sería, ojo, acá de importante que es usar la fracción para no perder precisión. El peso de la barra es 32 newtons. Y el peso del bloque es 25. Entonces, quedaría de la siguiente forma la respuesta. La longitud a la cual se tiene que colocar el bloque para que el sistema se mantenga en equilibrio rotacional es la siguiente. Sin embargo, ¿cómo nos pide presentar los resultados? En centímetros y con un decimal. Estamos en metros, así que si un metro equivale a 10 a la 2 centímetros, o sea, 100 centímetros, entonces desplazamos 2 espacios a la derecha. Nos queda el siguiente valor. Y nos pide en un decimal. Por lo tanto, vamos a aproximar este dato de aquí. Sumándole 1 queda 11,0 centímetros. Finalmente hemos llegado al último ítem. Determine el valor del esfuerzo en el cable L sub 1. Este es el cable. Ya lo hemos visto anteriormente. Y está sujeto a T sub 1. T sub 1 lo podemos hallar simplemente reemplazando T sub 2 en esta ecuación. T sub 1 sería igual a 57 menos T sub 2, 57, sí, 57 y T sub 2 viene a ser la fracción. Mantengamos siempre la precisión. Por consiguiente, tenemos que utilizar la definición de esfuerzo. El esfuerzo en el cable 1 viene a ser la fuerza transversal aplicada en esta área. En este caso, la fuerza transversal, la fuerza perpendicular al área transversal es T sub 1 y el área transversal es A sub 1. T sub 1 la tenemos aquí y A sub 1 es lo siguiente. A sub 1 es 2,5 por 10 a la menos 6. 2,5 por 10 a la menos 6. Nos queda el siguiente valor. Teniendo este valor, bueno, pascales, el esfuerzo se mide en pascales. Simplemente tenemos que presentar los datos con 10 a la 5 pascales y con 2 decimales. Entonces, el valor que hemos hallado, vamos a multiplicarlo por 10 a la menos 5 y por 10 a la 5 para no afectar la ecuación, y para no afectar el valor. Por lo visto, tenemos que mover la coma 5 espacios a la izquierda. Sí, 5 espacios sería por acá. Ya. Y nos piden 2 decimales. Bueno, aproximando esto, sí sería lo siguiente. 145,71 por 10 a la 5 pascales.
Y bueno, eso es todo, amigos, por este ejercicio. Agradezco bastante su atención. Y si tienen alguna consulta, déjenlo en los comentarios que estaré respondiendo. Y suscríbanse al canal, activen la campanita para recibir más notificaciones. Y bueno, conmigo será hasta la próxima. No se olviden, estudien con ciencia y con conciencia. Muchas gracias.